Hegel, creer y saber. Valor especulativo y formal de los juicios sintéticos a priori y de la razón. Dentro de esa restricción, y a pesar del resultado supremo cuyo significado es muy otro, se encuentra la verdadera idea racional expresada en la fórmula cómo son posibles juicios sintéticos a priori. Ahora bien, a Kant le sucedió lo mismo que él le reprocha a Hume, no haber pensado con suficiente precisión ni en toda su universalidad esa tarea de la filosofía, sino haberse quedado únicamente en el significado subjetivo y exterior de esa pregunta y creer que había demostrado que era imposible un conocimiento racional y según sus conclusiones todo aquello que se llama filosofía terminaba siendo simple ilusión de una pretendida intelección racional. ¿Cómo son posibles juicios sintéticos a priori? Este problema no expresa otra cosa que la idea de que en el juicio sintético sujeto y predicado, aquel como lo particular y este como lo universal, aquel en la forma del ser y este en la del pensar, que esta heterogeneidad es a la vez idéntica a priori, es decir, absolutamente. La posibilidad de poner esto es únicamente la razón, que no es otra cosa que esa identidad de tales heterogéneos. A todo lo largo de la superficialidad de la deducción de las categorías y en relación con espacio y tiempo, no se descubre esta idea allí donde debería estar, en la discusión trascendental de esas formas, pero sí en la conclusión, donde la unidad originariamente sintética de la percepción viene a presentarse con ocasión de la deducción de las categorías y es reconocida también como principio de la síntesis figurativa o de las formas de la intuición, y se conciben espacio y tiempo como unidades sintéticas, así como la imaginación productiva, que es la espontaneidad y la actividad sintética absoluta, es concebida como principio de la sensibilidad, aunque anteriormente había sido caracterizada únicamente como receptividad. Esta originaria unidad sintética, es decir, aquella que no tiene que concebirse como producto de contrapuestos, sino como identidad en verdad necesaria, absoluta y originaria de contrapuestos, es principio tanto de la imaginación productiva de la unidad ciega, es decir, sumergida en la diferencia sin que se separe de ella, como también de la unidad que pone la diferencia como idéntica, pero que se distingue de los diferentes, es decir, del entendimiento, de donde se ve con claridad que las formas kantianas de la intuición y las formas del pensar no se distinguen como facultades aisladas particulares, como se las representa comúnmente. Una y la misma unidad sintética, y acabamos de determinar lo que ésta significa, es el principio de la intuición y del entendimiento. El entendimiento es únicamente la potencia superior en la cual la identidad, que en la intuición está completamente sumergida en la multiplicidad, se constituye a la vez en sí misma como universalidad contrapuesta a la multiplicidad, con lo cual es potencia superior. Por ello Kant tiene toda la razón en llamar ciega a la intuición sin la forma, porque en la intuición no se da la oposición relativa y por lo tanto tampoco la identidad relativa entre unidad y diferencia, identidad y oposición relativas en las cuales consiste el ver o la conciencia, sino que la identidad se identifica totalmente con la diferencia. Ahora bien, en cuanto que la intuición es sensible, es decir, en cuanto que la oposición no ha sido superada como lo es en la intuición intelectual, sino que tiene que surgir como tal en la intuición empírica, esa oposición se mantiene también en esa forma de estar sumergida y así se separan las oposiciones como dos formas de intuición, una como identidad del pensar y otra como identidad del ser, como intuición del tiempo y del espacio. De igual manera, el concepto es vacío sin intuición, porque la unidad sintética únicamente es concepto en cuanto enlaza la diferencia de tal manera que ella misma se contraponga a esa diferencia en oposición relativa.